Vuelvo a tu lado, hay tanto tiempo que he esperado, Tortolita, vuelvo a tu nido. Voy muy contento, voy cantando con mi guitarra repitiendo. Mi amorcito es solo tuyo, como también el tuyo es mío.
Amigo y amiga, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que usted se digne en recibirnos, estamos gustosos para poder compartir una nueva jornada de reflexión, este diálogo que se origina en la necesidad de discutir, de analizar, de debatir, de informarnos de los acontecimientos que se llevan en la ciudad. En esta ocasión, la ciudad capital, la ciudad milenaria, la ciudad que acoge a propios y extraños. Y por lo tanto, pues nos hemos comprometido con nuestros directos invitados para poder mantener este diálogo alrededor del tema Quito, derechos y participación. Estas palabras, estos sonidos, estas ideas o estos conceptos tan pronunciados, repetidos en diferentes ocasiones por diferentes personalidades, muchos con el afán, digamos, tan solo de utilizar, tan solo de decorar, y otros también reclamando como derechos propios. Así que, amigo y amiga, vamos a identificar quiénes son nuestros invitados de esta oportunidad y de inmediato damos inicio a nuestro diálogo. Hemos indicado que nos acompaña Rosendo Yuccha. Él es comunicador social, como también gestor cultural y activista barrial. Nos acompaña además Blanca Ortiz. Ella es consejera del movimiento, o más bien consejera de movilidad humana. Es actualmente vicepresidenta de protección de derechos. Nos acompaña de igual manera Fabián Saltos. Él es antropólogo, especialista en políticas y gestión. Con nuestros amables invitados queremos mantener este diálogo como ya hemos anticipado. Quito, derechos y participación. Con esta breve introducción, me permito presentar. Soy José Atupaña, de Rixinacuy TV. Esto es un medio, esto es una iniciativa que tiene ya un buen tiempo al aire y obviamente levanta voces, levanta realidades desde los territorios como medio digital comunitario. Dicho esto, recibimos con el mayor agrado a Blanca Ortiz para compartir o más bien para solicitar una primera inquietud. Han convocado a conformar el Consejo Consultivo. Este consejo entendemos conformado por diferentes sectores, por diferentes grupos organizacionales, en fin, que hacen esta ciudad. ¿De qué se trata? ¿Cómo es su funcionamiento? Y de alguna manera, cómo está reconocido, por decir en otros términos, también jurídicamente. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad al Consejo de Protección de Derechos a poder hacer esta convocatoria y un llamado a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales para que puedan participar en este llamado y conformar los nuevos consejos consultivos del Consejo de Protección de Derechos Quito. Que es el Consejo de Protección de Derechos, es un organismo anclado al municipio de Quito, pero realmente trabajamos todo el tema de derechos. Así también lo establece en la Constitución el artículo 1, el artículo 95, la participación ciudadana. La ley de participación ciudadana, también la ley orgánica, lo establece en el artículo 80 para los consejos consultivos y en el Código Municipal lo tenemos en el artículo 903, la conformación de los consejos consultivos en derechos. Estos consejos consultivos tenemos
como dos espacios, dos escenarios, los sujetos de derechos y también las organizaciones sociales. Para las organizaciones, para los sujetos de derechos, que es cualquier persona que tiene conocimiento en el ámbito de derechos, como puede ser de la niñez, de la adolescencia, de los adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana, los defensores de naturaleza y animales, pueblos y nacionalidades, como también pueblos afros y montubios, personas con la diversidad de sexogenéricos, todos ellos pueden participar y la participación de ellos se lo puede hacer en las administraciones zonales donde ellos residan. Ahí tendrán, cada administrador zonal tiene tiene un responsable para hacer estas asambleas de calificaciones, de aceptación de documentos, y podrían seleccionar a estas dos personas. Y también en el Consejo de Protección de Derechos, en la forma distrital, para las organizaciones que estén debidamente establecidas o jurídicamente, que tengan sus acuerdos ministeriales, pueden participar en la defensa de cuál o grupo que ellos se identifiquen a participar. Así estamos de esa manera. Gracias, doctora Ortiz. Ahora el turno es para Rosendo Yucha, a quien también le recibimos con el mayor agrado. Quizá en la experiencia de la vida cotidiana de los barrios, de los moradores, tanto del sector urbano, de la periferia, quizá también en el área rural, tiene tal particularidad. Ustedes vienen desarrollando también un conjunto de actividades. ¿Cómo es esto de vivir la participación, de ejercer sus derechos, Rosendo? Bienvenido. Y Manaya Tucuicuna, con el permiso de los ancestros y ancestras, voy a intervenir presentando un poco la experiencia que hemos desarrollado aquí, agradeciendo la presencia también y compartir con Blanca, con Fabián y contigo, Machi José. Un poco la experiencia que tenemos aquí en el barrio Ferroviaria Alta y también lo que hemos hecho como caminantes del Capacñán. Es lo que vamos a exponer brevemente, sobre todo teniendo en cuenta de que uno de los derechos colectivos que tenemos los ecuatorianas consagrados en la Constitución está en el artículo 57 de la Constitución, que son el derecho, como parte de los derechos colectivos, la promoción y difusión de los saberes ancestrales. Específicamente, el texto dice que tenemos derecho, en este caso, si me permiten, voy a leer íntegramente, a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos y específicamente lo que son los saberes ancestrales. Ese ha sido el contexto con el que hemos desarrollado algunas actividades aquí en el Centro Cultural Pachacayari desde 1995, con varios proyectos que los mantenemos hasta ahora, y desde el 2014 con el colectivo Caminantes del Capacñán, relacionado sobre todo con justamente difundir y promover, mantener y difundir los saberes ancestrales de nuestros pueblos Quito, Panzaleo. Ahora es el momento de escuchar a Fabián Saltos, un conocedor de temas culturales, de temas de gestión, de participación, por supuesto, escuchando tanto a una de las autoridades de la ciudad y también a quien hace parte de esta ciudad. Bueno, vienen algunas inquietudes. ¿A dónde debe apuntarse si pensamos en un Quito solidario, en un Quito como espacio acogedor a todos, un Quito que promueve, por supuesto, los derechos de todos? Fabián. Buenas noches, José, querida Blanca, estimado Rosendo. Tenemos que ir visualizando el Quito que queremos, el Quito que soñamos. Ese Quito participativo, democrático e incluyente. Debemos visibilizar las diferentes identidades que existen en los diferentes territorios de Quito. Quito no es homogéneo. Quito tiene sus particularidades, tiene su diversidad étnica, cultural, ya sea por producto de la migración interna de las diferentes provincias,
Por eso decimos que Quito es el Quito de los Chagras y es el Quito de los Chullas. Es un Quito realmente que conviven varias formas culturales e incluso la migración externa, internacional, que ha llegado a nuestro país. Por lo tanto, los derechos, la participación ciudadana son mecanismos indispensables para crear convivencia y crear un proyecto político incluyente de ciudad. Eso es lo que nos falta. Además, escuchamos a todos los candidatos a alcaldes y ninguno de ellos tiene realmente una propuesta seria y un proyecto de futuro de una ciudad cosmopolita, de una ciudad que nos contiene a los diversos, a los desiguales también. Y eso es importante ir recalcando. Por lo tanto, el mecanismo de la participación ciudadana se vuelve imperante justamente en este tiempo de candidaturas, de proselitismo político, porque hay que controlar los recursos públicos, hay que hacer un seguimiento a la política pública local, hay que involucrarse, no ser apáticos desde la ciudadanía con estos procesos. Hay ciudades que realmente han dejado de lado la participación y por lo tanto la corrupción impera en esos territorios. Lo mismo la irresponsabilidad en el destino de los recursos del pueblo a través de decisiones políticas y coyunturales. Por lo tanto, participación ciudadana, en este caso el mecanismo justamente de los cabildos populares, las audiencias públicas o lo que habíamos hablado en este preciso instante, lo que Blanca nos expuso, los consejos consultivos. Por lo tanto, hay que invitar a la ciudadanía a que sea partícipe de estos mecanismos que están en la Constitución, como bien lo señaló Rosendo. Por ejemplo, en el artículo 61 se habla de los derechos de participación ciudadana. En el 95, ¿cuáles son esos principios básicos y elementales de la participación? Tenemos una ley orgánica de participación ciudadana, tenemos obviamente los reglamentos. Al decir ley orgánica, significa que está sobre las otras leyes regulares, digámoslo así. Por lo tanto, orgánica significa defensa de derechos y de derechos ciudadanos. Y en el artículo 80 justamente habla sobre los consejos consultivos, en detalle su descripción y el cómo nosotros podemos pertenecer a ellos. Entonces, esto, mi querido José, como un abrebocas para poder ir dilucidando este tema tan importante. Una vez cerrado esta primera parte, vamos a identificar a nuestro medio de comunicación, en qué proyectos estamos, de qué se trata, cuáles son las bondades que ofrece también este medio comunitario. Enseguida volvemos. Rixinacui. Somos el medio digital comunitario tejidos en la red de comunicadores interculturales bilingües del Ecuador, RedSI. Somos opinión generada desde el colectivo de articulistas en todo el territorio nacional. Somos radio porque desde Chushi tejemos voces y culturas. Somos el mayor informativo en Abya-Yala porque Rixinacui Internacional hermana pueblos y naciones originarias. Tu voz, tu presencia es decisiva. Así recorremos territorios con Rixinacui TV para contar historias, otras verdades. Rixinacui, que nadie calle tu voz. Estamos de vuelta en este espacio de Rixinacui TV. En esta siguiente parte, bueno, una vez que ya hemos escuchado a nuestros invitados en esta parte inicial, digamos, ahora, bueno, hay una serie de inquietudes más que se van gestando al calor, digamos, de este diálogo. La pregunta que me permito hacerle a Blanca Ortiz es, bueno, a nivel de
del deseo, del sueño, en definitiva, de lo que esperamos de esta ciudad, de su población, de sus autoridades. Por otro, también las experiencias que se han venido desarrollando alrededor de lo que son los consejos consultivos. ¿Cuáles pudiéramos resumir, doctora, para que nuestros oyentes, para que los sectores, los representantes, en definitiva, que están al frente de ciertos conglomerados, pudieran también decidir en participar, decidir en colocar su voz dentro de estos espacios generados? Muchas gracias. Decirles que los consejos consultivos son, como le habíamos dicho, estos espacios de mecanismo de participación ciudadana enfocados a derechos. Aparte de esto, los consejos consultivos asesoran al Pleno. También designan a un representante ante el Pleno, entre ellos como un voto entre cada grupo, designa quién va a ser el representante que va a representar en el Pleno del Consejo de Protección de Derechos, que son 24 y 2 por cada grupo de situación prioritaria. Y también de esta manera tenemos unos logros, unas experiencias muy bonitas. Hicimos la participación de la elaboración de la Ordenanza Metropolitana en Bienestar Animal en el Distrito Metropolitano de Quito, que regula y controla la fauna urbana. Aportes a la ordenanza también sustitutiva al sistema de participación. Se ha dado un seguimiento al aporte de la propuesta al Estatuto Autónomo de Quito. Lo hemos desempolvado, la ordenanza 0271 que rige a las personas en situación de movilidad humana, que estaban 14 años empolvaditos y ningún alcalde lo trataba de ejecutar esa ordenanza, pero en este año lo estamos materializando. Entonces ahí viene ya la Casa Metropolitana de la Movilidad Humana, las mesas distritales y los diferentes espacios de participación en materia de movilidad humana. Y así también hemos podido tener varios foros para la promoción de derechos, la realización de encuentros de las diversidades, la cultura, el arte, la protección de derechos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, también la participación de campañas que conoce, respeta y convive con la forma de sensibilizar a la ciudadanía sobre la inclusión y no discriminación a las personas en diversidades sexogenéricas. También una elaboración de agendas de protección de derechos en todos los grupos de atención prioritaria. Hicimos la participación y la actuación de las rutas de protección de derechos en los diferentes grupos, como personas en situación de movilidad humana, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, y hoy mismo se hizo la ruta para las personas con discapacidad y se le hizo la promoción. Acciones solidarias durante toda la emergencia y realmente quisiéramos haber hecho algo más, pero quedan retos. Creo que somos la primera promoción de estos consejos consultivos y sí pedimos que las próximas personas como sujeto de derechos y organizaciones tengamos la mayor participación, pero sobre todo con personas que vengan con conocimiento de causa en la defensa de derechos con conocimiento. Yo escuchaba hace rato a Fabián que decía la participación de los nuevos alcaldes y concejales, ¿no es cierto? ¿Por qué hago mención de esto? Porque el alcalde es el que preside la mesa de nosotros y una persona, como en el caso que recae en mí, soy la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, justamente para equilibrar este consejo. Y a veces el alcalde no puede asignar a un concejal, pero sí es importante que también estos concejales vengan con conocimiento de causa. No hay nada peor que un representante en esta mesa que desconozca los derechos y a veces sin querer o queriendo también tratan de hacer el retroceso de derechos en el cual nosotros venimos caminando ya mucho tiempo como personas defendiendo este tipo de derechos. Entonces es súper, súper importante trabajar lo que decía Fabián, con un conocimiento de causa y que Quito, que soñamos, sea
muy inclusivo. Gracias por esta información y de alguna manera tener una idea del trabajo que implican estos colectivos, estas nuevas responsabilidades. Fabián, un poco ya desde la experiencia vivida, desde el análisis, desde los momentos, llamemos, no tan agradables para la ciudad, para la población, para todos quienes esperamos construir pues una ciudad muy amigable, ¿no es cierto? Esta casa que nos acoge a todos. ¿Cuáles son estos, tal vez estas prácticas, ya sea, digamos, de la población, ya sea de sectores políticos, ya sea de determinadas autoridades, que no permiten efectivamente llevar a este punto? A ratos aparecen como personas de bien, como alguien decía, pero de bien arriba o bien más allácito, o bien más atrasito, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer que, como decías, bueno, pues a la final esta es una ciudad cosmopolita donde es la síntesis, quizá en alguna medida podríamos decir un Ecuador que digamos, en pequeño? En fin, ¿qué podemos decir al respecto, Fabián? Sí, efectivamente, lo que pasa es que falta promoción sobre la participación ciudadana. Hay que incluir en planes, programas, proyectos de las diferentes áreas, de los diferentes temas de política pública a la participación ciudadana. Ya les digo, hay un importismo porque al Estado le conviene que la gente no participe. Así es. Porque la gente al Estado justamente está de espaldas a la ciudadanía. Obviamente el Estado ahora lo componen las élites y son las élites políticas. A veces es falso cuando decimos el Estado somos todos. No, son el Estado los que deciden. Por eso hay que participar para que ciudadanía y Estado tomemos las mejores decisiones. Y no solo es en la formulación de planes o de políticas, sino también en la ejecución. Generalmente las grandes empresas son las que se favorecen de los megaproyectos, que a veces son legitimados por la ciudadanía de una forma irresponsable, porque deberíamos ser los propios barrios, las organizaciones, las que ejecutemos esos proyectos que habíamos pensado y que nacen justamente de las demandas y necesidades de nuestros colectivos. Ciudadanía y Estado son los que hacen posible que esos sueños de las comunidades se vayan cumpliendo. En ese sentido, este primer obstáculo sería la falta de promoción de la participación de los ciudadanos en la construcción justamente de esta ciudad. Algo más podríamos hablar también sobre la promoción de derechos. Por ejemplo, nadie o muy pocos o los gestores culturales apenas son los que conocen los derechos culturales. Hay derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Algún rato yo pensaba y decía, no es necesario un Ministerio de Cultura para ejercer, ¿no es cierto?, el cumplimiento y la garantía de los derechos culturales. No, sí es necesario, en cambio, un Ministerio de Inclusión, de derechos sociales, de derechos económicos y de derechos culturales. Ahí estamos equivocados en el concepto mismo. Entonces, el Ministerio de Cultura, en cierto modo, es el que se preocupa simplemente, entre comillas, de las élites artísticas, pero no de la gran demanda ciudadana. Los ciudadanos también tenemos el derecho al acceso a la cultura, al acceso al arte, el acceso a nuestros patrimonios, a nuestras memorias históricas. Tenemos derecho y nadie habla de ello, porque eso va a implicar generación de recursos, ingentes cantidades de recursos, y al Estado no le interesa. Por lo tanto, vas a mantener siempre un Ministerio de Cultura simplemente anclado a las demandas de los artistas o de los pocos investigadores e intelectuales, pero no de la ciudadanía. Entonces, si realmente se quiere fomentar la participación ciudadana en cultura, necesitas un Ministerio de Inclusión
cultural, ¿sí? Al mismo tiempo que puedes hacer el fomento, al mismo tiempo que puedes también promocionar algún tipo de proyecto para que los artistas puedan verse involucrados. Pero generalmente estamos viendo con una visión muy sectaria también los derechos humanos en general, ¿no es cierto? Entonces cada sector lo ve a su manera. Y José, como decíamos, alguien que pueda preconizar una ciudad incluyente tiene que hablar de estos derechos, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Estas migraciones al interno del Ecuador, estas grandes poblaciones que generalmente se asientan en los sectores más vulnerables, en los sectores de incluso donde no hay infraestructura básica, ¿no? Y son también ecuatorianos y deben ser tratados como tal, ¿no? No simplemente son diversos, porque al mismo tiempo que son diversos los podemos tratar como desiguales y no nos importa. Decimos por eso que deben ser incluyentes, diversos e iguales, iguales oportunidades para poder ejercer los derechos ciudadanos. Rixinacui. Somos el medio digital comunitario tejidos en la red de comunicadores interculturales bilingües del Ecuador, RedSi. Somos opinión generada desde el colectivo de articulistas en todo el territorio nacional. Somos radio porque desde Chushi tejemos voces y culturas. Somos el mayor informativo en Abya-Yala porque Rixinacui Internacional hermana pueblos y naciones originarias. Tu voz, tu presencia es decisiva. Así recorremos territorios con Rixinacui TV para contar historias, otras verdades. Rixinacui, que nadie calle tu voz. Gracias, Fabián, por esta siguiente parte de explicación y particularmente en cuanto a los derechos ciudadanos, derechos de la ciudad. A propósito de esto y en esta última parte, Blanca Ortiz, vicepresidenta de la protección de derechos, que nos acompaña y gracias por esta gentileza. Un poco cómo hacer justamente para que la población conozca. Si no conocemos, no podemos apropiarnos. Si no conocemos, no podemos ejercer, ¿no es cierto?, esos derechos. Y por otro, si no estamos en esas posibilidades, ¿cómo participar? Y justamente ustedes, desde esta responsabilidad, desde estos encargos ciudadanos, están ahora convocando a propósito para que los diferentes actores, sectores, grupos sociales que hacemos de esta ciudad, en definitiva, pues logremos incorporarnos para tener voz, podríamos decir, en esas diferentes decisiones, hacer seguimiento, como decía usted al inicio, en una especie de veeduría y una especie de exigencia, doctora. Muchas gracias. Realmente esto es súper importante decirle a la ciudadanía que debe participar, porque realmente, a más de ser un derecho, nosotros hacemos políticas públicas, y también decirles que si ustedes no están, a veces nosotros nos estamos reclamando a las diferentes autoridades, pero es importante en estos espacios que nos da la oportunidad de poder ser voz y tener un voto en el pleno del Consejo, porque no somos solo el Consejo de Protección de Derechos, no es solamente la ciudadanía, la sociedad civil, también se componen los otros consejeros, tanto de Estado como en el caso del Ministerio de Trabajo, también está Derechos Humanos y también en el caso de los gobiernos descentralizados, que es en este caso la municipalidad con las diferentes coordinaciones. Esto hacemos y trabajamos conjuntamente estas políticas con todo este grupo. Decirles que a la ciudadanía que venga y que es súper fácil sería
importante decirle qué necesita para participar, y a mí me gustaría, si usted me permite, decirle que tenga una copia, que es básico la participación, con una copia de cédula, un documento, presentar una declaración firmada de responsabilidad, a ser titular de derecho, no tener suspendido los derechos políticos, no estar en mora en el pago de pensiones alimenticias y que no ha sido sentenciado en contra de la integridad sexual, tener domicilio y una residencia en Quito y tener un conocimiento y experiencia verificado. Si las personas tienen discapacidad, tener un carnet de discapacidad. Decirles que participen, que es súper importante. Escuché de pronto y me hizo acordar que Fabián, en el tema de movilidad humana, algo tan importante que él habla de la migración interna del país. La migración interna no está reconocida ni siquiera en la ley de movilidad humana. Y es súper importante que Quito y Guayaquil, sobre todo Quito, que es la capital de un país, debe estar reconocida la movilidad interna. Y porque no es para crear gasto público más, sino es para trabajar. En este momento tenemos cooperantes bastante grandes, tanto de Estados Unidos, Canadá, de la Unión Europea, con la cooperación internacional para la movilidad humana. Pero no se trabaja de la forma integral. Solo Ecuador trabaja disperso a la movilidad humana y se tira la pelotita tanto Cancillería y tanto entre la OIM, ACNUR, y no trabajamos, y estos dineros muchas veces de los cooperantes que podrían ser atendidos a la comunidad de acogida, que en este caso es nuestros ecuatorianos también, no son acogidos. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando no somos incluyentes? Pasa que tenemos xenofobia, porque el ecuatoriano dice, mira, le das todo al extranjero y a mí no, y nosotros no hemos sido atendidos. O llega una cooperación internacional y les dan para estas personas, justamente tienen mucha necesidad nuestros hermanos venezolanos, pero ¿qué pasa al no trabajar integralmente con toda nuestra comunidad de acogida? Pasa lo que estamos viviendo en este momento, que hay pobreza en todos estos sectores. La movilidad interna deberíamos nosotros, con corresponsabilidad, pedir a la Asamblea Nacional que lo acoja. Eso es porque realmente en este momento estamos viviendo como representantes de movilidad humana y hace necesario de poder incluir a nuestra comunidad. También comentarles un poco que los tiempos que estamos teniendo es desde octubre 11 hasta noviembre 7, las inscripciones en las diferentes zonas, administraciones zonales, y también para las organizaciones en el Consejo de Protección de Derechos. Gracias. Muy amable Blanca Ortiz por acompañarnos en esta parte final también. Fabián, quisiera, a más de lo que pudiera añadir en esta última parte, quizá concluir con una última inquietud. ¿Qué es esto de participar? A ratos tan utilizado por diferentes personajes, digamos, de la política o en el ámbito público. Sí, hubo la participación y de pronto por ahí muestra una fotografía o abrazados, ahora que estamos y ya prácticamente viviendo tiempos de campaña, a la final, ¿quién no habla de esto? O cuando vamos al ejercicio cívico, digamos, a otorgar nuestro voto, quizá termina esos brevísimos segundos de estar ahí depositando en las urnas y luego ya nos olvidamos. ¿Y qué es lo que en definitiva lleva pues esto de participar, o la ventaja de participar o la desventaja de no participar? Porque también experiencias no gratas generan una actitud negativa. ¿Para qué si es lo mismo? ¿O qué hago si voy no voy? Lo mismo da. Más o menos así resumen determinados ciudadanos, a lo mejor, tal vez con justa razón o no, pero ¿qué hacer en ese ámbito, Fabián? Sí, hay que pensar en la participación ciudadana como generadora de confianza. Confianza en sí mismo, en la posibilidad de un colectivo que le respalde y de legitimar
las acciones de la política y de la gestión pública. Eso es necesarísimo. Además de ejercer, obviamente, el control, el seguimiento, la evaluación, el destino de los recursos del pueblo, dónde van, cómo se los ejecuta, etcétera. Entonces, la participación como tal es un activo del ser humano en tanto se considera un ser gregario. Por eso es importante, y eso habría que ampliar también, que sea una especie también de reconocimiento el que participa a su comunidad de origen, a su comunidad de pertenencia, porque no solo son como individuos los que participan, porque ellos pueden tener intereses incluso personales o intereses de un grupo, entre comillas, empresarial. Lo que hay que tener es un abanico mucho más amplio de una participación que sea representativa de un colectivo, de una comunidad, de unos barrios, de unos sectores, para que tenga mucho más influencia y sea mucho más democrática. Y es claro, la participación también puede ser utilizada, obviamente, por el poder público, por el poder político, y ahora que estamos en campaña, obviamente, por los políticos. Hay una subestimación a las personas, a los grupos populares, a los grupos vulnerables, desde los candidatos. Ustedes cuando van a entender un poco cómo se organizan para las campañas, se habla de los líderes barriales, de los líderes comunitarios, pensando que atrás hay una masa informe, ¿no? Por decir algo, que no tiene criterio propio y que sigue al líder de esa organización. Entonces el político dice, hagamos las reuniones con los líderes. Entonces no se está realmente respetando, ¿no? El pensamiento, el criterio, el juicio de las personas, de los integrantes de las diversas comunidades. Alguien le oía sobre un candidato que estaba haciendo campaña en el sur de Quito. Entonces se piensa ahí que simplemente es gente que no piensa, que no tiene criterio y que tranquilamente uno puede conducir y dirigir su política simplemente haciendo alianzas con los líderes. No importa la propuesta, imagínense, no importa la propuesta. Lo que importa es cómo puedes hacer estos lazos, estas negociaciones, entre comillas, políticas, que quiere decir que puede entrar cualquier cosa ahí, ¿sí? Sin respetar a la gente que vive ahí, qué es lo que quieren. Nadie se ha atrevido, por ejemplo, hasta ahora a hacer un diagnóstico serio. ¿Cuáles son las demandas ciudadanas, sobre todo de los sectores populares? No, o sea, siempre estamos pensando desde el poder, ¿no es cierto?, de esta comodidad para diseñar una ciudad que tome en cuenta simplemente a las personas, a las élites, a los intereses creados y corporativos. Entonces, la participación tiene que ser mucho más seria. Yo me acuerdo cuando joven y vivía en el sur, había las casas comunales donde se organizaban las fiestas, donde también obviamente se organizaban las asambleas, las reuniones, y había un sentido de pertenencia y de comunidad. Hoy en día se ha perdido completamente esto, ¿sí? E incluso la gente se organiza por un tema puntual, contra la inseguridad, ¿no? Y es un tema que simplemente se lo aborda desde un tema mucho más policíaco y listo, ¿no? Pero realmente la generación de bienestar y de confianza en la participación debe ser el gran aglutinante y cohesionador de las comunidades, ¿no? O sea, estar consciente de que mi participación va a incidir en una política, va a incidir en un proyecto, yo les decía algún rato, en una minga de un mismo sueño de ciudad. ¿Cuál es la ciudad de aquí a 20, 30, 40 años que queremos? ¿Cómo queremos este Quito? ¿Desenfadado como ahora? ¿Que no hay control?
que no hay una planificación, que todo en el municipio es corrupción. Eso de lo mismo queremos, y este mal nos están haciendo estos candidatos que no tienen una propuesta seria, donde la participación debe ser el eje central de una política a futuro, ¿sí? Y donde obviamente la cultura, las identidades, las economías locales, solidarias y comunitarias entren en juego para dinamizar este Quito, esta ciudad, y al mismo tiempo, con ese tipo de estrategias, se protege a la ciudad, se da mucho más seguridad. Cuando todos nos conocemos en el barrio, cuando todos en el vecindario nos reconocemos día a día, va a haber mucho más seguridad. Cuando nos apropiemos, reapropiemos de los espacios públicos, cuando dejemos de tener miedo, vamos a poder establecernos en nuestra ciudad, en nuestro territorio. Eso es importantísimo. Por lo tanto, invito a que participemos, pero críticamente, en todas estas instancias y mecanismos que nos da ahora la ley y obviamente la Constitución. Gracias, Fabián Saltos. Reiterar simplemente este gesto valioso de ustedes de acompañarnos aquí en Risinacuy TV. Unos 30 segunditos quizá para que puedan cada uno dejar destacado, digamos, algún elemento que con seguridad no se lo dijo, o anticipar a lo mejor para posteriores encuentros. Doctora Blanca Ortiz. Muchas gracias a usted una vez más y decirles a la ciudadanía e invitarles que participen. La participación ciudadana es súper importante, la participación en estos espacios del Consejo de Protección de Derechos, muy importante. Realmente decirles que a ustedes tenemos todo desde el mes de octubre, que ya deben ir a las diferentes organizaciones zonales que puedan poner todos sus documentos, y que para el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a tener una asamblea grande con nuestros propios representantes, y decirles también que nosotros soñamos con un Quito, con una capital verdadera, que sea capital de un país inclusivo, porque todavía no somos tolerantes como sociedad, todavía no somos inclusivos, todavía miramos por debajo del hombro a las personas, todavía inclusive las aceras no son inclusivas para nuestras personas con discapacidades, nuestros buses no son inclusivos para ningún sector de estos grupos de situación prioritaria, y decirnos también a los ecuatorianos y a los que no son ecuatorianos que vivamos en armonía y que tratemos de incluirnos en este Quito hermoso. Muchas gracias. Gracias también a usted. Lo propio, Fabián, igual unos 30 segunditos. Sí, solamente que debemos formarnos como ciudadanos, y la educación tiene ahí un rol importantísimo, porque ciudadano también es adquirir derechos, pero también deberes y obligaciones. Eso es muy importante. Sobre todo, Quito necesita el respeto a la diferencia de pensamiento, diferencia de opinión, diferencia cultural. Necesitamos respetarnos. Quito, aunque ustedes no lo crean, o lo han sentido, o lo han vivido, es un Quito racista, es un Quito exclusivista, ¿sí? De una forma, en cierto modo, camuflada, podríamos decirlo, solapada, no abiertamente, pero ese tipo de comportamiento, ¿sí?, de los quiteños tiene que ser reducido a cero. Por lo tanto, el respeto tiene que ser una prioridad de cualquier política pública para poder integrarnos, participar y poder tener una voz, ¿no?, dentro de todas estas instancias de decisión. Eso, mi querido José, mi querida Blanca. Agradecer a Rosendo Yuccha, que lamentablemente por un desfase técnico ya no pudo incorporarse. Gracias a Blanca Ortiz, consejera de Movilidad Humana y vicepresidenta de Protección de Derechos,
como también a Fabián Saltos, antropólogo y especialista en políticas y gestión. Muy amable, esta que sea un primer encuentro. Ojalá en una siguiente oportunidad pudiéramos ir generando nuevos temas a fin de poder compartir, interactuar con nuestra ciudadanía. A usted, señora, muy amable. Esto es Rixinacuy TV y su servidor José Atupaña. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, José.